presidenta me dijo que si yo desactivaba la DIVIAC era ministro. Pero ayer en un reportaje de la periodista Juana Avellaneda de Cuarto Poder, sacó y hizo público ya este documento de un peritaje fiscal. Vamos a darle un poquito de contexto. A ver, ¿qué ocurre? Ya hace tiempo estábamos hablando que también el periodista hoy de Perú 21, antes de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, hizo público un audio en el cual se hablaba de una conversación entre el actual ministro Juan José Santibáñez con un agente policial, un capitán a quien se denomina Culebra. El capitán Junior Izquierdo. Junior Izquierdo. ¿Qué ocurre? En este audio, había un diálogo entre los dos, hasta negado por el ministro Santibáñez. ¿Qué es lo que indica? Él empieza a dar datos, empieza a dar información, primero sobre ubicación era un encuentro en un chifa, eso es importante decirlo, en un chifa, ¿para qué? Para hablar de distintos temas. En estos temas se habían tocado, por ejemplo, temas sobre ubicación de Vladimir Cerrón, se habían tomado temas donde él hablaba también si se consideraba una opción para poder... ¿Y qué ocurre? El ministro Santibáñez siempre lo negó. Siempre dijo, esa no es mi voz. Vamos a recordarlo en un videíto, Danielita, creo que lo tengas para que quede clarísimo qué es lo que dijo el hoy ministro Juan José Santibáñez, hoy de Justicia, antes del Interior, cuando se les indicó como el autor de este audio. Escuchemos, a ver, Danielita, ponlo. No son míos, ni siquiera es mi voz. Y aquel que me diga que es mi voz, que me lo pruebe. Yo no he aceptado, no lo reconozco, no son míos, ni siquiera es mi voz. Y aquel que me diga que es mi voz, que me lo pruebe. ¿Y esto no se lo va a probar? Ahí es importante el contexto en el que se produce esta grabación que hace el capitán Izquierdo en esta reunión del Chifa. ¿Por qué? Porque esta reunión del Chifa se produce el 21 de mayo del 2024. Pero hay unas fechas anteriores que te dan un contexto y te pueden explicar por qué se produce todo esto y por qué es importante esa conversación con Santibáñez. Recuerden, esta conversación es del 21 de mayo del 2024, la grabada por el capitán Izquierdo. ¿Qué ocurrió antes? El 30 de marzo se allana la casa de Dina Boluarte. ¿Se acuerdan? El famoso torito. El torito, la torta. Sí. Claro. 5 días después, el 5 de abril, Juan José Santibáñez es nombrado jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. El 5 de abril, 5 días después. El 17 de abril, 12 días después, ahí nomás, es nombrado viceministro de Orden Interno, que es uno de los viceministerios del Ministerio del Interior. Y un mes después, el 16 de mayo, es nombrado ministro del Interior. Y solo 5 días después de que es nombrado ministro del Interior, se produce este encuentro con el capitán Izquierdo en el Chifa y el capitán lo graba. Y allí Santibáñez dice dos cosas que son muy importantes. Uno, acuérdense el contexto, allanamiento de la casa de Dina Boluarte, quién allanó la casa, la DIVIAC al mando del coronel Colchado, y en el audio le dice, yo tengo el puesto de ministro porque la presidenta me dijo que si yo desactivaba la DIVIAC era ministro. Y esa información es está importante. grabado. Entonces, eso se entiende en el contexto de todas las fechas y cómo Santibáñez va adquiriendo poder dentro del gobierno. Claro, creo que tenemos los audios, Mauricio, para escucharlos esos. A ver, ¿podemos escucharlo, Danielita? Para que no se trate solamente de palabras. Justamente, como se dice, mis puntos finales. Entonces, lo que quiero saber, más que todo, es que si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info, ¿no? Ya tú me entiendes. Un abrazo, amigo. Ya tú me entiendes. Escúchame, pero para negar que sea su voz, y además ojo con el fondito que se está escuchando, porque era de un programa de RPP, claro, que además esto te confirma que se daba en una situación y una temporalidad que se podía comprobar. Claro, pero este audio es un audio de WhatsApp, en verdad. No es parte del audio grabado en el Chifa. Ya, ok, el que hemos escuchado. Claro, porque el capitán Izquierdo lo graba en el Chifa
pero además tenían una comunicación bastante fluida en WhatsApp, Eran amigos. porque eran muy amigos. Entonces, Santibáñez le mandaba mensajes de audio. Y el capitán los ha ido guardando y los ha ido guardando. Y ahí es donde Santibáñez ha quedado prácticamente desnudado respecto a las verdaderas intenciones del gobierno sobre la DIVIAC y sobre lo que querían hacer y la protección al hermano de la presidenta, ¿no? Claro. Y también, porque en el audio del Chifa también es importante, porque ahí Santibáñez le dice a Izquierdo que efectivamente él se había enterado que el cofre presidencial, o sea, el auto de la presidenta, sí lo estaban utilizando para proteger a Vladimir Cerrón, ¿no? Esos creo que son los dos datos más datos importantes de ese audio, que ahora lo que ha hecho la Fiscalía es un peritaje oficial, ya no es un peritaje de parte. Exacto, no es de parte. ¿Ah? Es oficial. Entonces, como Santibáñez nunca quiso entregar su voz, lo que han hecho es el audio y han cogido voces oficiales de Santibáñez en actos oficiales, han hecho la comparación y han determinado Que no era la voz de Carlos Álvarez. que no era la voz de Carlos Álvarez y era la voz de Juan José Santibáñez, ¿no es cierto? Pero Y- este tema, aquí, como les había dicho, no es rebotar la nota. Hoy día ha llegado a los estudios de Mostritos y Pirañas el abogado justamente del capitán para que nos pueda hablar, el doctor José Mejía, de todo este informe. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de parte o de acusación o que se parece tu voz o no. Era la pregunta que siempre se hacía. ¿Era o no era la voz de Juan José Santibáñez? Y otro detalle importante para la gente que nos está escuchando. Se le citó varias veces al ministro Juan José Santibáñez para que vaya a hacer el peritaje y se haga el comparativo de su voz. Claro, Siempre se negó. Nunca fue. Claro, sí, acá lo importante, buenos días, doctor, acá Muy lo buenos importante días. es este peritaje, ¿cómo cambia la situación de este proceso respecto a Juan José Santibáñez? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, este peritaje que ha sido elaborado por 3 peritos del Ministerio Público, de la Oficina de Peritajes, ha llegado a una conclusión contundente, de que la voz que está en la grabadora que entregó el capitán Izquierdo, que fue con la cual grabó más de 2 horas una cena en un chifa en el distrito de San Borja, aquel martes 21 de mayo del 2024, cuando Juan José Santibáñez Antúnez tenía 5 días como ministro del Interior y que venía de ser viceministro de Orden Interno y 2 veces jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior, comparada con videos que ha remitido el Congreso de la República en sesiones que ha participado el ministro Juan José Santibáñez Antúnez, se trata de la misma voz. Entonces, la tantas veces negada voz del ministro Juan José Santibáñez Antúnez han llegado a la conclusión 3 peritos de que es la voz del ministro. No es inteligencia artificial, no es la voz de un cómico. La grabadora que entregó el capitán Izquierdo es la voz del ministro Juan José Santibáñez Antúnez. Pero el ministro ha declarado a RPP diciendo que él va a pedir ahora un peritaje de parte porque dice que no es concluyente. Doctor, ahí tenemos las conclusiones. ¿Qué es lo más importante que debemos de ver de esas conclusiones justamente del peritaje? ¿Concluye o no concluye que es la voz del ministro? Porque él dice, no, que como solo dice alta probabilidad, no se puede confirmar que es su voz y que hará Claro. un peritaje de parte. Pero esto no es un peritaje Claro, de en parte, términos ¿no? jurídicos, ¿qué significa alta probabilidad? Hemos podido escuchar claramente ayer a un perito, a un experto, que no es de la oficina de peritajes, y precisamente en temas de voz se habla de alta probabilidad, mediana probabilidad o baja probabilidad. ¿Por qué? Porque la voz no es medible, no se mide en números. No hay un 90% de voz, un 95% de voz, un 80% de voz. Entonces, la alta probabilidad, y está resaltado y en palabras mayúsculas, los valores, la similitud lingüística, y es del mismo locutor. Entonces, como bien lo ha dicho el perito anoche, la alta probabilidad es que estamos ante la certeza de casi, pongámoslo en números, de casi el 100%, de que se trata de la misma voz. No dice mediana probabilidad, no dice baja probabilidad, alta probabilidad, porque no se puede poner un número a la voz. O sea, en términos, digamos, jurídicos o en términos de un peritaje, alta probabilidad es la situación máxima de
que esa voz De es la misma. compatibilidad. Exacto. Es como cuando te haces un examen de paternidad, por ejemplo, Eso estaba te pensando, sale, ¿no? No te va a decir altamente probable. 100% tú eres el padre, te dice alta probabilidad y 99%. 99%. ¿Esto ¿no? es Y ya similar a eso? Exacto. Es Entonces, el mismo es el resultado. padre de esa voz que estamos Por escuchando. supuesto que sí. Por Que supuesto que sí. asuma su hijo entonces, ¿no? Claro. Y sobre todo porque se ha comparado con la voz del ministro Juan José Santibáñez cuando ha concurrido al Congreso de la República, Claro. cuando él físicamente ha concurrido, Claro. salvo que él niegue que sea su voz o que sea la persona que fue al Congreso. Doctor, Robert Claro. Manuel dice, nos está escribiendo también, dice, ¿una grabación sin permiso de un juez puede ser legal? Pues creo que no. ¿Qué responderle a quien nos está escuchando ahorita, Robert Manuel? Desde el año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la República ha dicho que las comunicaciones, sean en persona o sean por teléfono, por llamadas telefónicas, como las dos personas están expresando voluntariamente la información que transcurre en esa conversación, ya sale de la esfera de la intimidad. Entonces, cuando una persona le cuenta algo a otra persona y la otra persona decide grabarlo, es una prueba legal, no es una prueba prohibida. Pero Ok. su defendido, ¿por qué estaba grabando esa conversación? ¿Sería ya le solía que había algo extraño? ¿O qué lo lleva a él grabar esa conversación? Yo me iría un pasito más atrás. ¿Por qué estaba en ese chifa sentado con Santibáñez? Ah, porque eran amigos, habían acordado ir a cenar. Ok. Eran amigos y no y su defendido no tenía idea del contexto de Santibáñez, que hoy sabemos qué clase de persona y qué clase de valores tiene. Recordemos que llevaba 5 días en el cargo. Mi patrocinado ha Pero dicho... si eran amigos, en 5 días no te haces amigo, eran amigos desde antes. No, eran y él ambos, va con claro. sus valores ya puestos a ese cargo Claro, desde... ¿y qué lo lleva a grabar esa conversación? Es como, Mancla me lleva a mí todos los días al trabajo y un día yo decido grabarla y Mancla decide, vamos a bombardear todo esto y se Claro. acabó. En septiembre del año pasado, cuando mi patrocinado concurrió al Congreso de la República, ha dicho claramente de que cuando Juan José Santibáñez Antúnez asume como ministro del Interior, en su primer día, él sale en un medio de comunicación por la noche y él da una información inexacta, una información falsa sobre Diviac. Y cuando mi patrocinado le reclama, le dice, Juanjo, tú me habías dicho que ibas a fortalecer Diviac, que ibas a fortalecer la lucha contra la corrupción, la investigación contra la corrupción en este país. Y tú has salido a decir una mentira sobre la unidad donde trabajo. No te preocupes, hermano, le responde Juan José Santibáñez Antúnez por escrito, está en los chats de WhatsApp. Mañana mismo, es una información que me pasaron un PDF y dije eso, pero no te preocupes, hermano, mañana salgo en RPP y lo aclaro. Entonces, a mi patrocinado le entró la duda válida de que por qué Juan José Santibáñez Antúnez, como ministro del Interior, en su primer día, le dice algo a la población, le dice una mentira a la población sobre Diviac y a él en persona le dice que va a fortalecer Diviac. Entonces dice, acá hay un Juan José Santibáñez Antúnez que tiene doble discurso. Tiene un discurso para mí, como amigo, pero tiene otro discurso para la palestra. Entonces, ante ese doble discurso, decide grabarlo. Esa es la explicación que ha Pero dado lo mi que ha dicho hoy patrocinado. día el ministro, es decir, que no cree en ese peritaje, que va a pedir un peritaje de parte. Mi pregunta es, si se le citó para que vaya a hacer comparativo de voz, él dijo que no, y ahora va a ser un peritaje de parte, ¿cómo es más creíble un peritaje de parte que la de la misma fiscalía? Yo creo que los hechos hablan por sí solos. La conducta del investigado ministro Juan José Santibáñez Antúnez durante esta investigación ha sido no concurrir a declarar, ha sido entregar un celular reseteado, vacío, ha sido negarse a la toma de muestra de su voz en el verano de este año y en agosto de este año. En la primera ocasión dijo, no, es mi derecho a guardar silencio. Tu fiscalía no me puedes obligar a mí a hablar, a exteriorizar mi voz, porque es parte de mi derecho a guardar silencio. Y lo más grave que dijo por escrito en julio de este año, a pesar de que el juez Juan Carlos Checla y Soria, juez supremo provisional, le dijo que la investigación preliminar concluía el 5 de septiembre del 2025, él el 1 de julio del 2025 le dice a la Fiscalía de la Nación por escrito, yo no voy a concurrir a ninguna diligencia del peritaje, porque para mí la investigación ya venció el 2 de abril. Entonces lo que dice un juez supremo, lo que ordena un juez supremo, Claro. no hace caso a la justicia, esa persona que ha sido nombrado Claro. ministro de Justicia. Claro, y para entender un poco la situación en un contexto un poco más amplio, doctor, ¿en qué proceso? Porque entiendo que Santibáñez tiene 14 procesos en este momento en la Fiscalía. ¿En qué proceso se enmarca este tema del peritaje y cuáles son los casos o las acusaciones que tiene en ese proceso?
A mediados de junio del año 2024 se difunde en los medios de comunicación un audio de voz enviado vía WhatsApp. El ministro Juan José Santibáñez Antúnez, en su primer día como ministro del Interior, le envía un audio de voz al capitán Izquierdo Yarlequé y le dice, por favor, habla con el DOC para callar al periodista de la encerrona, ¿no? Ajá, Inclusive a dice Marcos una... Cifuentes. Exacto, cito dice a ese huevón de la encerrona. Exacto, Sí, dice sí. esa palabra, inclusive, Un beso ¿no? para Marco, como siempre. Entonces, a partir de allí, la Fiscalía de la Nación, de oficio, en julio del 2024, apertura una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad. Nosotros, a inicios de agosto, también presentamos nuestra denuncia. ¿Por qué? Porque a partir de allí, mi patrocinado solo tenía un procedimiento administrativo disciplinario que estaba, una denuncia administrativa que estaba por vencer. Por vencer, claro. Y a me partir acuerdo. de la difusión de ese audio, el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, le reclama a mi patrocinado, oye, ¿cómo ese audio que te lo mandé a ti aparece en los medios de comunicación? Y mi patrocinado también le responde, no, tú me pediste que lo enviara a varias personas y se lo he reenviado a varias personas. Ahora no sé, de las varias personas que tú me has pedido que se lo reenvíe, no sé cómo se habrá podido filtrar en la prensa. A partir de allí se le aperturó más de media docena, más de 6 procedimientos administrativos disciplinarios al capitán Izquierdo con la finalidad de pasarlo al retiro. Ese es el presunto abuso de autoridad, de que el entonces ministro del Interior haya podido tener un nivel de coordinación, de influencia con la Inspectoría General de la Policía Nacional en sus diversos estamentos para pasarlo al retiro. Es por eso que hay este abuso de autoridad. En esa investigación, en agosto, el 29 de agosto, mi patrocinado entrega la matriz, la grabadora, que tanto exigía el ministro en ese entonces. ¿Dónde está la matriz? Que entregue la grabadora original. ¿Por qué? Porque en esta conversación, que lo presentamos en esta carpeta de abuso de autoridad, por ejemplo, a partir de ahí, una de esas 13 o 14 carpetas que tiene el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez Antúnez, es, por ejemplo, por el uso del cofre presidencial, que también se ha investigado, es coinvestigado con la Presidenta de la República en la Fiscalía de la Nación. Esa es partir de otra este audio- carpeta. Es otra carpeta. Exacto, pero que nace a partir de este audio, A a partir de partir esta del audio. grabadora. Porque Claro. todo lo que le contó Juan José Santibáñez Antúnez aquel martes 21 de mayo en San Borja es lo que él de manera voluntaria le contó. Doc, pero ahora Juan José Santibáñez, si es que lo está escuchando desde Suiza. Y él tenía un impedimento para salir. Usted, como defensa justamente de la parte que ya también estaban solicitando, bueno, la Fiscalía es quien lo ha solicitado, ¿qué pensar respecto a esta autorización de 5 días? ¿En qué momento se creó esta figura de alguien que tiene impedimentos? Sí se lo doy porque ahora es ministro. ¿Qué tiene que decir respecto a eso? Eso es algo muy grave. Es gravísimo lo que acaba de ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque el juez supremo provisional Edwin Campos Barranzuela habría violado el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo los invito a leer el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dice que ninguna persona, ninguna autoridad puede modificar la decisión judicial que tiene calidad de cosa juzgada. El impedimento de salida del país no se lo impuso el juez Juan Carlos Checle y Soria. En primera instancia se declaró infundado el requerimiento. La Fiscalía de la Nación apela y en junio de este año la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, 5 jueces supremos declaran fundado el recurso de apelación e imponen por 18 meses un impedimento de salida del país. Esa decisión de 5 jueces supremos no lo debió modificar el señor Campos Barranzuela. Consulta, dada la engorrosa situación en la que se encuentra el ministro Santibáñez, ¿usted cree que regrese al país? Yo creo que sí, porque presumo, me da la impresión, Le y es mi faltan opinión. cositas por hacer todavía. ¿Crees? Le faltan cositas por hacer todavía. No, imagínense, y se siente súper protegido. Claro, Si un impedimento es de verdad. salida del país es un saludo a la bandera, o sea, imagínense, es como, ¿por qué es tan grave? Porque para poner un ejemplo, es como que un preso preventivo le pida permiso a un juez para viajar al exterior y regresar para estar en la cárcel. Eso no se puede, eso es un absurdo jurídico, eso es algo muy grave. Yo...